Gracias. Por dar un fuerte aplauso al Señor y a la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Al Señor sea la gloria. Pueden sentarse. Pensando en este Padre amoroso, nuestro Creador, nuestro Dios, que amó la humanidad de tal manera que dio a Jesús, y precisamente sigue haciéndolo hoy, nos corona de favores y misericordia. ¿Dicen amén? Y Él es el que nos presta la vida. Algo curioso sucede en mi vida en cada Semana Santa, y es que yo nací un Viernes Santo, en una Semana Santa. Y amistades de mi padre, mi madre, que ya eran en el ambiente cristiano, me apodaron el Santo Prieto. Y todavía hasta hace unos años llegaba a esos lugares de México y todos los que vivían, porque ya casi todos se han ido con el Señor, todavía me miraban y Santo Prieto. Pero la verdad es que en mi juventud de santo no tuve nada, nomás lo prieto, ¿verdad? Pero a los 18 años el Señor me alcanzó. Y en cada Semana Santa el Señor me recuerda que me dio la vida física, pero el resto del año el Señor me recuerda que la vida me la presta Él, y por eso doy gracias a Dios por ello. Ya saben, en las culturas de los países se habla de celebración del santo y celebración del cumpleaños, ¿verdad? Y yo no celebro el Viernes Santo, pero recuerdo que nací en una Semana Santa y le digo, Señor, gracias por tu misericordia, amén. Así que me trae bendición de cualquier manera. Agradezco la atención, el cariño de la gente, de ustedes, de nuestros hermanos consiervos, y aquí estamos para eso, para servir al Señor. Este día vamos a celebrar la comunión, la Santa Cena, solo que antes quiero invitarlos a aprender así sentaditos como están, un más pequeño coro, muy pequeño, pero que quiero invitarlo para que además de ser un coro, sea una declaración de usted mismo. Y le voy a hacer un reto en el Señor. Conforme lo repita y lo repita varias veces, dependerá qué valor o qué volumen le da a su canto. ¿Dicen amén? Porque estas frases van a ser sin duda algo que nos hace reflexionar. Hermano Hugo, ayúdeme por ahí. Decía un pastor de Veracruz, pégale a las panzas de burro. Así le decía la batería, ¿verdad? Ya no está con nosotros, ya está con el Señor. Pero él se refería a cualquier instrumento de cueros, dice, péguenle a la panza de burro, ¿verdad? Para tocar los instrumentos. Así que ayúdenos, apréndalo, porque si se lo aprende, en un momento más nos va a ayudar usted a declarar un canto glorioso, porque Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él vive? Amén.
en su ser el Señor? Dele palmas al Señor. Es importante declarar eso en nuestra vida cuando sabemos que Él vive en nosotros. ¿Dicen amén? Es por eso que podemos sobrevivir y pasar de ese nivel de sobrevivencia a una vida sobrenatural, dicen amén, a una vida abundante, para vivir una realidad en comunión con el Señor y en armonía con su palabra. Es una bendición poder estar aquí para seguir declarando que el Señor resucitó, Él vive. Y antes de entrar en la palabra, quiero invitarlo para tener este momento de comunión con el Señor. Parece que ya todos tienen sus elementos para participar. Y quiero invitarlos de una manera breve para entrar en el mensaje y motivarlo. El poder celebrar esta tarde, esta comunión, es precisamente que recordamos el sacrificio de Cristo. Es triste que muchas personas en costumbres y tradiciones hoy celebran la grande fiesta y se tienen que esperar un año más, pero hay una de las razones que la Biblia nos dio diciendo: todas las veces que comieres este pan, que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Por eso ahora nos damos cuenta, al participar de la comunión, no es tradición, no es costumbre, es un testimonio, porque Él vive y vive para siempre. ¿Dicen amén? Y esta tarde, al practicarlo, es lo que estamos haciendo, un testimonio de que Él vive y lo esperamos. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Se oye muy poco ya de esto, pero damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que han abrazado esta palabra y no permiten que nada los mueva. ¿Dicen amén? Así que en el capítulo 26 de Mateo hay una escritura en el verso 26 y precisamente vamos a participar en esta tarde. Gloria a su nombre. Dice la escritura en el verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe. Piense en el beneficio de la cruz, en el beneficio del sacrificio de Cristo. Padre, te damos gracias. Señor, sabemos que los seres humanos somos personas limitadas y que en nuestro diario caminar, Señor, nos equivocamos y cometimos una lista enorme, Señor, de transgresiones, de faltas, de pecados, errores y horrores. Pero precisamente en este sacrificio viniste a pagar lo que nos correspondía a nosotros. Tu palabra nos enseña que la paga era la muerte, pero tú tomaste nuestro lugar. Y hoy vivimos, Señor, porque tú moriste por nosotros y resucitaste. Y nos diste la vida nueva, la oportunidad. Gracias, Señor. Gracias. Por un hombre, Adán, vino la muerte, pero también por un hombre, que eres tú mismo, Jesucristo, vino la vida y la vida eterna. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Amén. Es glorioso pensar y entender lo que la palabra cada día aclara más a nuestra razón, aunque es limitada. Cuando nos metemos en la lectura, en la palabra, la misma palabra renueva nuestra mente. ¿Cuántos lo creen? La misma palabra renueva todo nuestro ser y
y cada vez comprendemos mejor el sacrificio de Cristo. De tal manera que hoy no estamos celebrando cultura, sino estamos celebrando la vida del Hijo de Dios, que nos dio vida. ¿Dicen amén? Suena curioso, nos dio vida con su muerte, pero Él no quedó allí. Dios bendiga a mi hermano Edgar, que esta tarde ha traído, ¿verdad?, mostrando muchas declaraciones portentosas de nuestro Cristo glorioso. Hermano, nuestra fe no está fundada en una filosofía barata, no está en un cuento de hadas, está en una experiencia verdadera, porque cada hombre, cada mujer que ha recibido a Cristo ha podido ver él mismo, ella misma, su rostro en un espejo y hasta físicamente ha sido transformado. Nos ha cambiado hasta el modo de andar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no viene a hacer remiendos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Señor. Precisamente, este día vamos a seguir retomando, y como hemos estado hablando de mayordomía, pues vamos a unir esta mayordomía con estas verdades de Dios a nuestra vida. Y nuestra mayordomía es, ¿qué vamos a hacer con esto que Dios nos da? El misterio revelado, el misterio que muchos no entendieron. Cuando se hablaba de Cristo desde la antigüedad, era misterio para muchos. Hoy todavía los que no conocen a Jesús, ni la experiencia del perdón de pecados y la paz y la presencia del Espíritu Santo, sigue siendo un misterio. Le preguntan al vecino, ¿cómo le hiciste para cambiar? ¿Qué sucedió? Y sigue siendo un misterio, pero no para usted y para mí. Es un misterio revelado en Cristo Jesús. Entonces, esto no hay quien lo borre, no hay quien nos convenza de otra cosa. Esto está ahí. Y precisamente, ya en el tiempo del apóstol San Pablo, él precisamente, movido por el Señor, su Espíritu Santo, está continuamente hablando al pueblo y enseñando que esto es una verdad, es una realidad. Por lo tanto, quiero tomar y decirle que debemos ser responsables, y así como Dios nos permite ser mayordomos de nuestras casas, mayordomos de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, nuestro dinero y de todo lo que nos da, también tenemos que ser buenos mayordomos de la palabra que recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Así como la recibimos, debemos de darla. El apóstol Pablo, en sus cartas y epístolas, usted va a encontrar que repite en diferentes formas un encargo y recalca la resurrección de Cristo. Cuando el Señor resucitó y reunió a sus discípulos y ascendió al cielo, les dejó el trabajo, la gran comisión. Ellos retomaron ese trabajo. Y yo quiero que note, cuando tenga el tiempo de leer el libro de los Hechos, va a encontrar que su mensaje de ellos, el tema fundamental, el tema que nadie podía cambiar y no lo cambiaron, era la resurrección de Cristo. Esteban, el primer mártir, murió por eso. Porque frente a religiosos y gente que resistía, él se paró y les habló y les dio un recorrido por el Antiguo Testamento, lo que los profetas anunciaron, el cumplimiento cuando nació Jesús, cuando predicó, cuando murió en la cruz, y de cierta forma también los culpó por su incredulidad y les dijo, ustedes lo crucificaron. Ya sabemos que en la muerte de Cristo no hay ningún culpable directo, sino un plan de Dios, dice el amén. No improvisado en el último segundo, sino desde siempre. Y si usted recuerda, desde el huerto del Edén, dio la palabra. Se equivocó Adán, se equivocó Eva. Vino la sentencia, la corrección, pero también vino la esperanza y la misericordia de Dios. Y le dijo a la mujer, enemistad entre ti y la descendencia de la serpiente que es Satanás. Te herirán el calcañar, la simiente de la mujer, perdón, de la serpiente, pero la simiente de la mujer, hablando de un Cristo glorioso, te herirá, te aplastará la cabeza. Y a través de todo el Antiguo Testamento puede haber vislumbres y llegamos hasta el cumplimiento, y vaya que le aplastó la cabeza, lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Cristo vive y reina para siempre.
Este mensaje de los apóstoles fue el mensaje que recibieron de Cristo. Y lo siguieron predicando. Y lo pasaron. Generaciones y generaciones. En medio de muchos ataques. En medio de una enorme abundancia de falsas doctrinas y creencias demoníacas. Siempre sobresalió la resurrección de Cristo. Yo quiero decirte en esta tarde, guarda estas palabras. Sin la resurrección de Cristo no existiera el cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no teníamos predicación. Pero hoy tenemos predicación y ese es el centro. Predicamos la resurrección de Cristo. Es maravilloso. Nunca se le olvide eso. No importa qué suceda. Estos días de pandemia ha sepultado a muchos cristianos. ¿Oyeron eso? Déjenme darles un dato. Y siempre, aunque leo datos comprobados a nivel mundial, si dice el dato que son 100 el número, yo pongo 80 menos. Pongo 80 para no equivocarme. Para que no digan que somos pastores exagerados. Pero escuchen esto, por favor. Cada año, desde que yo tengo uso de razón, y mucho antes de la pandemia, cada año mueren más de 40,000 personas. Por la influenza, la gripa y no pasa nada. Los datos no están ahí todos los días. Hoy murieron tantos, hoy murieron tantos. Pero cada año, averígüelo. ¿Dicen amén? Cada año mueren. Y con mucho respeto quiero referirme a accidentes, descuidos personales, porque muchos accidentes y enfermedades vienen a nuestra vida por nuestro descuido. Nos enfriamos en el Señor y empezamos a dar pasitos fuera del lugar y viene muerte espiritual también. Encima de eso, otras enfermedades. Pero en este día, con el buen pretexto para muchos de la pandemia, nos dan un número general de todos los que mueren. Todos los que están muriendo cada día, no todos son de la pandemia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y por eso digo que algunos cristianos están vivos, pero han muerto, están en la tumba. Yo espero en el Señor que con estos mensajes de los siervos y siervas de Dios a través de todos los medios salgan de la tumba, por favor. Porque han confundido el ser precavidos, cautelosos, que es muy correcto, pero han confundido estas palabras con el temor y el terror. La Biblia claramente nos dice: no tendrás temor de espanto nocturno. Pero hay quienes le pegan toda la pandemia. Ahí están, amarrados. Y oro a Dios y espero que el Señor les dé libertad y extiendan sus brazos y respiren profundo y se den cuenta que por la misericordia de Dios estamos aquí y volteen a la cruz nuevamente. Dicen amén. No a las estadísticas, no a las cosas, sino volteen a la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea, dicen amén, no se pierda. Seamos sanados de ataques malignos, de piquetes de escorpión, de todo animal ponzoñoso, pero el más grande, la ponzoña del pecado, dicen amén. Vayamos a la cruz. Viene a mi mente un coro precioso que desde niño cantábamos, si alguien se recuerda, dice: hay lugar al pie de la cruz, para ti lo guardó Jesús, puede darte el perdón
dale tu corazón, hay lugar al pie de la cruz. Pero hay mucha gente lejos de la cruz. Que Dios nos ayude, dicen amén. Que su misericordia, su gracia nos dé la oportunidad en nuestra parte, porque en la de Él está abierto, dicen amén. Cristo ha abierto ese camino vivo y nuevo. Es nuestra decisión acercarnos, hay lugar al pie de la cruz. Muy bien, entonces quiero invitarlos a meditar en una escritura que es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y no se les olvide, hermanos, en la distancia, hermanos locales, mantenga sus notas listas para que tenga su estudio de semana, su meditación, y de esta manera se engrandezca. Y precisamente como un buen administrador de las bendiciones que recibimos de la palabra, podamos compartirlas con otros. Hoy por hoy las cosas han cambiado. No se trata de oír mensaje y guardarlo y esperarme a venir el otro servicio. Yo les animo, les insto a que el mensaje que agarramos, escríbalo, estúdialo, pídale al Señor que el Espíritu Santo le ilumine y en la primera oportunidad compártale una tajadita a alguien más. Hagamos discípulos, ¿cuántos dicen amén? Haz una copia de ti en relación a la palabra, no en lo físico. Porque a veces andamos equivocados. Hermanitos que han perdido unas libras de peso, le pregunta a alguien, ¿y cómo lo hiciste? Y para eso sí, le dan recetas, que tómate este ajo con cebolla y que acá y que fue y que vino. Y preocupados por lo físico, que ya me arrugué un poquito. No, hombre, ponte aguacate y crema de cacahuate y que no sé qué. Pero pocas veces hacemos ese tiempo cambiado en dar la instrucción de la palabra. ¿Dicen amén? Entonces yo le animo y le motivo eso. La belleza más importante está en la palabra, porque Él te rejuvenece como el águila. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces, aquí vamos. ¿Cuántos tomamos nuestra mayordomía para compartir la palabra del Señor? Dios bendiga a todos los responsables, dicen amén, que toman su papel en serio y que hacen su tarea. 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Solo voy a usar la primera escritura y dice una declaración: no erréis. En otras palabras, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo vuelvo a leer. ¿Quiere leerlo conmigo? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que su palabra sea de edificación a nuestras vidas. ¿Dicen amén? En el nombre del Señor Jesús. A través de los años, convertido desde los 18 años, siempre he oído esta escritura que nos la aplicamos unos a otros cuando estamos por ahí en platiquitas, por no decir chismecitos, y aplicamos esta escritura. Hey, acuérdate, párale al chisme. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La intención es buena, porque de hecho el estar hablando mal no es correcto. ¿Dicen amén? Pero hago énfasis en esto, porque el apóstol Pablo está usando estas palabras, pero en medio de una situación específicamente clara, y era precisamente en que en su tiempo y en su ministerio, él sabe lo que ha recibido del Señor, él sabe que el fundamento de su mensaje es la resurrección de Cristo, pero también está en medio de un viento de doctrinas muy fuertes y que aún ha penetrado a la iglesia de su tiempo, específicamente en Corinto, la iglesia de Corinto, muchos falsos maestros. Porque si usted no lo sabía, dentro del pueblo de Dios, la iglesia cristiana, hay muchos hombres y mujeres que aman al Señor, se han convertido, pero no se han dado cuenta que de pronto han aprendido cosas que no están bíblicamente registradas. Y te hacen pasar, ¿verdad?,
como arrocito con leche, pásale. Y vamos bebiendo doctrinitas, pequeñas cositas, pequeñas creencias. Y recuerde que esta palabra es la leche no alterada. ¿Cuántos dicen amén? Es la leche pura de Dios, es la palabra pura de Dios. Entonces, había un ataque. Estaba esa corriente muy fuerte dentro del pueblo evangélico ya, de aquellos tiempos. Muchos falsos maestros. Y como siempre, los falsos maestros, recuérdense que promueven su persona, tienen mucha labia, envuelven a las personas, pero al final su único propósito es un motivo, algo personal. Hay gente que su orgullo es tener gente que le siga la corriente. Otros es ganancias deshonestas. Otros es despojar a los viudos y a los huérfanos, a los desválidos. El Señor dice que dones tu casa para la obra. El Señor dice que pongas aquí uno de a 1000. Y son muchas cosas. Pero por sobre todo, a lo que Pablo está tocando aquí es que las malas conversaciones y enseñanzas estaban precisamente, la corriente había tomado ya fuerza, porque algunos de su tiempo no creían en la resurrección de muertos. Y estaban haciendo un enredo con esto. Y por eso es que el apóstol Pablo se detiene para decir, no, un momento, señores. El evangelio que les prediqué, yo mismo lo recibí. Y por eso se los enseño. ¿Y de quién lo recibió Pablo el evangelio? Escúcheme bien, hermanos. Cristo llamó a 12 discípulos. Estuvo con ellos por 3 años y medio. Los discipuló, los enseñó, los preparó. Y antes de partir, después que resucitó, les dio la gran comisión y se quedaron sirviendo. Pero Pablo todavía no aparecía. Pablo era un religioso. Pablo era alguien que iba en contra de todo esto. Pero sépalo, Cristo mismo, y en esta mente que no nos alcanza a entender, Cristo mismo, resucitado y vuelto al Padre, viene para buscar y desciende y le habla personalmente a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora entiende por qué Pablo defiende. Dice, lo que yo recibí, lo que les he enseñado, yo mismo lo recibí. Y nos da un dato bien importante. El Señor resucitó. Dice, y se le apareció a Cefas. Cefas es un personaje. Y para muchos esto va a añadir un poquito de conocimiento en sus vidas. Cefas era Pedro, hermanos. Pedro había tomado un lugar ya importante después de la resurrección de Cristo. Fue reubicado con los 12. Fue confirmado nuevamente. Ya no es el Pedro que lo negó 3 veces. Es el Pedro que ahora se retomaría su palabra, que un día dijo, yo por ti muero aunque todos estos te dejen. Pedro finalmente terminó así. La vida dio por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero era un hombre que estuvo ahí desde el principio. Pedro, Juan y Jacobo, la Biblia los reconocía como columnas de esta predicación, de este evangelio. Y por eso aparece el nombre de Pedro como Cefas. Y el dato es, Cristo resucitó. Y se le apareció a Cefas, a Pedro. Y luego se le apareció a los 12. Y luego a más de 500 hermanos. Y para esta declaración que está hablando Pablo, ya han pasado más de 25 años. Y Pablo dice, y aún muchos viven de los que lo vieron. Otros ya duermen. Pero luego sella. Y se apareció a mí. Y por eso el apóstol Pablo predica
y enfatiza la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo es un hombre que tiene aquello tan centrado en su vida que no puede moverse. No hay nada que lo mueva de la doctrina y de la verdad de que Cristo vive. Apunte por favor las escrituras que le doy. Segunda de Tesalonicenses 2:22. Y le invito a que haga conciencia en esta escritura que dice así: no os dejéis mover de vuestro pensar. En otras palabras, no cambies tu modo de pensar. No os contristéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. En otras palabras, ¿piensas en Cristo, en su resurrección, en sus verdades, en sus enseñanzas? Entonces no permitas que nadie cambie tu modo de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en 2 Tesalonicenses 2:2. Estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y avanzamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y hay un dato bien importante. Dice que Pedro y Juan anunciaron al pueblo a Jesús, específicamente la resurrección de Jesús de entre los muertos. En otra palabra, su plática de Pedro y Juan con los demás. Oigan, ¿sabían ustedes que se levantó de la tumba, estar sepultado 3 días, y se levantó de la tumba Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador? Y la gente estaba atenta. Los religiosos de su tiempo, sacerdotes, oyeron esto y le echaron mano a Pedro y a Juan y lo pusieron en la cárcel. ¿Y sabe por qué lo hicieron? La palabra claramente dice, estaban resentidos contra estos siervos de Dios. Porque hablar de un Cristo que vive y reina para siempre, que venció la muerte, los desarmaba de su engaño. ¿Cuántos me están entendiendo? De la vida tan limitada y miserable de la religiosidad. Y ellos están hablando de un Cristo que vive y reina para siempre, y está hablando de una relación con uno que vive, de una comunión, de uno que ha vencido la muerte. Así que los muy sentidos se resintieron. Que Dios nos libre de los resentidos. Había un dicho por allá hace años en la familia, decían de los sentidos y de los sentados no se agrada el Señor. Sí, porque viven con una sentidera, pero nunca con el entendimiento. ¿Dicen amén? Así que por esta razón, se juntaron los religiosos, jefes de la guardia, o sea, juntaron los poderes de su tiempo, el poder religioso, el poder de la guardia, y a la cárcel. Pero, ¿qué pasó? Muy tarde, demasiado tarde, ya no tenía remedio. ¿Se imagina usted estos hombres predicando y hablándole al pueblo? Y un dato bien curioso aquí es que la mayoría de la gente escuchándolos eran hombres. Y cuando oyeron este mensaje de Pedro y Juan, hombres que conocían entre ellos y que aún se dieron cuenta del arresto de Jesús, de la muerte y de todo esto, pero muchos no se dieron cuenta de la resurrección.
Era algo así como, oigan, ¿se acuerdan del que predicó en el Monte de los Olivos? ¿Se acuerdan del que vino a la playa a predicar? ¿Se acuerdan que las barcas llenas de pescado salieron, las redes reventando? ¿Se acuerdan que levantó a la hija de Jairo? Olvídese. Pues ese fue crucificado, murió, pero al tercer día se levantó. Y nosotros estábamos ahí con Él, se despidió de nosotros y fue levantado, no en un planeta extraterrestre, fue levantado en una nube blanca y se lo vimos y nos bendijo y nos dijo que volvería. El mensaje estaba dado. Y dice la Biblia, y digo esto porque poco se habla de esto, que aunque estaban en la cárcel, Pedro y Juan, hermanos, si se goza, dele palmas al Señor. 5,000 hombres ya se habían convertido. Ahora entendemos por qué Pedro y Juan no se quejaban. ¿Se imagina que el buen chisme les llegó? Alguien por la ventana de la cárcel les dio un lonchecito, algo X, y preguntan, ¿qué pasa? Pues allá va un montón de convertidos que dicen que Cristo resucitó y que Cristo vive y andan ahí por las calles y traen un canto, Cristo vive, Cristo vive. Y parecen ver a Pedro y Juan, ¿qué? No le hace que estemos aquí en la cárcel, no le hace, gloria a Dios, el mensaje se dio, el impacto está, la bendición está, Cristo vive y sigue viviendo en corazones. Hermanos, esto fue glorioso. Entonces le estoy dando datos de que esta resurrección de Cristo se convirtió en un mensaje inmediato después de que el Señor ascendió a los cielos. Este mensaje estuvo en los apóstoles y se fue y avanzó y no lo dejaron. Y cuando los años pasan y se convierte Pablo, Saulo de Tarso, a Pablo, el siervo de Dios, él también sigue levantando. Ahora yo espero que algunos de ustedes, vuelvo a repetir, en esta iglesia acostumbramos tener Santa Cena una vez por mes, cada domingo. A veces por razones especiales lo posponemos una semana más, pero lo hacemos. Pero quiero aclarar siempre, no es una costumbre ni tradición, es un testimonio, porque agradecemos el sacrificio de Cristo, pero también reconocemos su resurrección y es por Él que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el mismo capítulo, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo en el verso 1 dice y declara algo bien importante. Dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que recibisteis, y estoy marcando las palabras fuertes, evangelio que les he predicado, el que recibisteis, y en el que perseveráis, y que si lo retenéis, si retenéis esta palabra, sois salvos. Si no, errasteis en vano. O sea, quiero que note las palabras fuertes que el apóstol Pablo menciona en este capítulo 15:1. El evangelio que te he predicado y que recibisteis y que perseveras en él. Y si retienes esta palabra predicada, sois salvos. Si no, creíste en vano. Dios bendiga a su pueblo. El que ha recibido, dicen amén. El que persevera. El que retiene esta palabra para su diario vivir. Y que con una confianza dice, soy salvo por gracia. Dicen amén. ¿Y quién no puede decir esto? En vano has estado oyendo. Pero démosle gracias a Dios que por su gracia y misericordia nos da la oportunidad, porque Dios es paciente, dicen amén. Y todavía está esperando que hombres y mujeres en alguna parte de este planeta, este evangelio que oigan, lo agarren, lo abracen, perseveren, retengan la palabra, dicen amén. Que tengan hambre por la palabra, porque tristemente
También muchas congregaciones tenemos la culpa de ofrecerle al público mucho entretenimiento y muchos programas muy alejados de la cruz, dicen amén, en vez de centrarnos en retener esta palabra. Esto es lo único que nos va a llevar al final, dicen amén. Sé fiel hasta la muerte. ¿Fiel en qué? En esta palabra. Aplicada a nuestra vida nos hace ser fieles, dicen amén. La retenemos, ella nos retiene. No vuelve vacía ni en nuestra propia vida. Y cada día nosotros mismos somos los afortunados de ver el resultado de esta palabra en bendición, edificación de nuestra propia vida. Así que Pablo aquí es donde nos invita a pensar en esto. La conversión de Pablo, y donde él viene el Señor Jesús con aquella voz gloriosa a buscarlo, está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Yo le invito a que lo apunte y lea en casa. Y cuando tenga tiempo, medítelo. Pero también cuando tenga oportunidad, compártalo con alguien. Dígale, mira esta lectura, capítulo 9, del verso 1 al 19 de Hechos, te va a mostrar la conversión de un hombre. Lo que creía no era correcto, porque lo que creía hacía daño, maltrataba, asesinaba gente, y lo que es más triste, tenía autoridad por la ley. La ley lo apoyaba. Pero Cristo Jesús lo encontró. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted puede hablarles de toda esta escritura y la gente va a tomar en seriedad. Y lo que aprendemos allí, que este evangelio del Cristo resucitado es lo que trae cambio de vida. ¿Dicen amén? Cambio de dirección, cambio de conducta, cambio total en todo nuestro ser. Así que Pablo en el mismo capítulo 15, en 1 Corintios, en el verso 3, entonces está diciéndole a las personas, si retenéis la palabra sois salvos, si no creéis en vano. Verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a Cefas. Y ya expliqué quién es Cefas, dice el amén, Pedro. El Señor le cambió el nombre, que en el estudio personal, realmente el nombre original era con K de kilo. Su nombre era Kefas. En vez de Cefas era Kefas. Y Kefas en el griego original significa piedra, que fue el nombre que Cristo declaró sobre Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Piedra, sólido, piedra. Así que Cefas y Kefas tiene que ver con piedra, con Pedro. Y esto es glorioso. Así que ahí usted va a encontrar en Gálatas en Gálatas 2:9 va a encontrar que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Cuando Pablo cita que Cristo resucitó de los muertos y se le apareció a Cefas, lo que está aclarando él es que la gente sabía quién era Pedro. Y lo que está haciendo la referencia es a algo y a alguien creíble. Cristo resucitó, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12 discípulos, se le apareció a más de 500. Y Pablo dice, se me apareció a mí. ¿Cuántos se gozan por ello? El dato, lo que está diciendo es que la gente de su tiempo podía ir a hablar con estas personas y el mensaje era creíble, era real y nadie lo podía cambiar. Solo por eso se refiere a Cefas como la persona de Pedro, Kefas, roca, que es lo mismo. Así que lo que Pablo está de una manera muy especial denotando es que muchos de los que vivían hablando de los 500, porque se les apareció, dice, a los 500 a la vez, en alguna reunión, en algún evento especial, el Señor se le apareció a más de 500 hermanos. Es el dato, vayan
Háblenle porque muchos viven. Pregunten. Y qué glorioso es decir con libertad algo que nos consta. ¿Dice el amén? Como lo mismo aclarar, decir, no, yo no estaba allí. Porque hay personas que de pronto nos quieren envolver en sus chismes. Y estás oyendo y te dicen, ¿verdad que sí? Y el que está dormido dice, pues sí. Pero el que está despierto dice, no, un momento, yo no estaba allí, no sé. Disculpen, yo, pues estaban hablando, me metí aquí, pero no. Yo, lo que está diciendo, no sé, no me consta. Pero imagínense que llegaran con alguno de los 500. Oye, ¿es cierto que tú viste al Cristo resucitado? Ah, sí, Señor, se apareció. Era una reunión, habíamos más de 500 glorificando al Señor. Y estamos hablando del tema. Y se presenta Cristo y nos dice, yo vivo. Y porque vivo, ustedes vivirán. Eso lo estoy dando como una ilustración de testimonio, dicen amén. ¿Por qué? Porque los que han presenciado algo no lo pueden borrar. Tampoco se pueden quedar con ello. Lo comparten. Y voy a la parte final. Entonces, retomo la palabra. Sea un buen mayordomo de esta palabra que tiene. Porque en estos días de Semana Santa hay muchas celebraciones de muchas creencias y el pueblo de Dios respetamos. Observamos, vemos, pero no significa que estamos de acuerdo, porque eso no está en la palabra. ¿Dicen amén? Pero respetamos, Dios nos llamó a paz, no a guerra. Pero tenemos que cuidarnos, porque de pronto algunos son tocados emocionalmente con pláticas. Y le voy a decir por qué, porque mucha gente en este tiempo busca de alguna manera, aunque sea emocionalmente, ver programas, eventos de la Semana Santa, se sienten sensibles y la verdad es que buscan algo espiritual. Pero con todo respeto, todo lo que encuentran es algo emocional, que no está mal, pero que no hay salvación. ¿Dicen amén? Porque los seres humanos somos hechos también emocional, así nos hizo el Señor, pero también nos dio entendimiento, dicen amén. Nos han renovado una mente. Así que tenemos que tener cuidado, no solamente hay celebraciones, hay pláticas, pero se rellena la televisión de programas alusivos a estos días. Y tenemos que tener cuidado, ¿cuánto lo creen, hermanos? Hay muchas de películas de diferentes tipos relacionadas a estos días. Hay cosas, verdades, que ponen ahí, pero hay mucho relleno que no está en la Biblia. Entonces, claro, podemos ver, podemos discernir, podemos escoger, pero sin, como dice Colosenses, sin dejar de mover nuestro pensar. Cristo resucitó. ¿Dicen amén? Y esa es nuestra base. Ahí mismo en el capítulo 15, que estamos como base de Corintios, Pablo hace una declaración y dice de esta manera en el verso 14, primera de Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a leerlo nuevamente. Pensé que iban a explotar en aplausos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Guardemos esto. Él lo declara aquí. Y cuando lea la escritura, toda la escritura del capítulo 15 de 1 Corintios, entonces va a encontrar aclaraciones gloriosas. Una está en el capítulo, en el verso 21 del mismo capítulo, y nos dice, por un hombre entró la muerte, por Adán, pero también por un hombre vino la vida, la resurrección de Cristo. ¿Dicen amén? En Adán todos mueren.
Pero en Cristo todos serán vivificados. Los que creen a la resurrección de Cristo. ¿Dicen amén? Verso 49. Y piensen esto. Y así como hemos traído imagen terrenal, ¿cuántos han traído imagen terrenal desde toda la vida? Pero cuando llegó Cristo, traeremos también imagen celestial. Somos seres ahora con una vida espiritual, ¿dicen amén? Estamos en la tierra, pero andamos en un nivel de altura que Dios nos dio. ¿Dicen amén? Ya no escarbamos en la tierra queriendo encontrar remedio, paz, tranquilidad. Hoy resucitamos también con Cristo y buscamos las cosas de arriba, donde vive y reina el que vive para siempre. Buscamos ahí en Él. Nuestra mirada no está en el piso ahora, sino en el que está en toda la diestra del Padre. Y finalmente, aunque muramos y aunque vayamos y seamos sepultados, pero con nuestra fe en Cristo, gócese, se cumplirá lo escrito, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Yo quiero invitarlos a hacer algo. Voy a pedir la colaboración de nuestros hermanos que guardan el orden, la entrada, hermana Laura, hermano Ángel y los que sirven, que me ayude alguno en cada lado aquí en el centro de las bancas. Que pase por favor, hermana Laura, hermano Ángel. Y lo que me van a ayudar es a dirigir la gente y quiero que ahora colaboremos todos con ellos. Mi esposa y los hermanos van a pasar para ayudarme a cantar lo que estamos diciendo hoy. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y mientras lo hacemos, mis hermanos me van a ayudar a que todo el que venga a este altar después de muchos meses, lo hagamos con orden. Mis hermanos nos van a ayudar a guardar este altar de lado a lado, la distancia. No te estoy invitando que pases inmediatamente. Escucha este canto. Y si Cristo vive en ti, no en la tradición, ni en la cultura, ni en las costumbres, si Cristo vive en ti, ven y dale gracias. Reprende el temor y practica la precaución, dicen amén. Porque si bien es cierto, vamos a todas partes con precaución, pero algunos creen que venir a la iglesia los va a matar el COVID. Hágame favor, no te mata la Walmart ni te mata nada de aquello, tampoco aquí. Y si te mueres aquí, pues somos del Señor. Derechito de aquí a la presencia del Señor. Pero no va a pasar así. Entonces, tome reflexión de este canto que es palabra de Dios. Y conforme lo vaya entendiendo, yo te invito, si Cristo vive en ti, empieza a pasar a este altar. Dale gracias por ese sacrificio. Dale gracias. Estás con tu pareja, estás con tus hijos, estás con alguien que vino, venga con familia y juntos denle gracias a Dios. El que viene individual, tome su lugar en el altar, en los pasillos, aunque lleguemos hasta atrás, pero vamos a darle gracias. Allá en la distancia, amados hermanos, esta es una invitación aquí local, la Palabra Viva, Centro de Amor aquí en Chino. Pero si estás en la distancia, hermanos, cuerpo de Cristo, la iglesia en todo el planeta, celebra esto como una victoria diaria, porque Cristo vive y vive diario en tu vida, en la mía. Comportémonos el resto del año con esa mayordomía como siervos de Dios.